Bien, continuamos Civilización y Barbarie con la visita, como todas las semanas, de Julio Balbi. Julio, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo te va? Y Julio, venimos llevando adelante, a partir de tu trabajo con el equipo de Espacio Plaza, un análisis lo más medular posible en términos televisivos, digo. El de ustedes es medular, pero digo, la traducción de ese análisis, de ese informe, ese trabajo que ustedes llevan adelante en relación al transporte en el área metropolitana, que hemos ido viendo cada uno de los rubros, por llamarlo de alguna manera, los sectores dentro del transporte, subtes, trenes, colectivos, taxis, y hasta acá hemos hecho una especie de un diagnóstico con algunas propuestas sumamente interesantes, pero tenemos una visión ya prácticamente que podemos hacer, que podemos plantear, que es cómo va a estar, por ejemplo, el transporte de acá a muy poco tiempo, en 3 años, Sí, en el área metropolitana. Se da en el 2010 el Bicentenario, vamos a tener un espacio que además de acá en adelante un espacio de discusión alrededor de ese tema. Bueno, muy bien. ¿Cómo nos va a encontrar el Bicentenario en términos de transporte en el área metropolitana? Bueno, por suerte, por los proyectos que hay, además ya en presupuestado y avanzado, vamos a tener, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que va a tener un transporte público importante. Primero porque va a estar el plan integral que se dejó establecido en el gobierno saliente de la ciudad y que además votado por la legislatura, lo cual el nuevo gobierno lo va a implementar y va a seguir, que está proyectado hasta el 2010, por ejemplo, va a poner como sistema central y troncal a la ampliación del subte que hoy tenemos. Es decir, terminar en la primera etapa la línea H, que se inauguró hace poquito, con los 2 tramos que faltan, y además la construcción de 3 líneas más, que sería la F, la G y la I, que serían las líneas en el cual va a interconectar a los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires sin pasar en este cono que tenemos de norte a sur en la ciudad histórica, que todo termina en el puerto y en la zona histórica, en el cual los vecinos de Flores, de Caballito y de Belgrano o de Palermo se van a poder interconectar sin tener que pasar por el medio. Hoy tenemos por solamente, centro, claro. Sí, por el medio del centro geográfico de la ciudad y el centro, lo que sería la zona histórica de la ciudad. Fíjate que hoy tenemos 4 estaciones de transferencias que podés hacer en el subte y vamos a terminar teniendo 24. Lo cual, y además, hoy tenemos estamos en 49, casi 50 kilómetros de vías y vamos a terminar en 106. Lo cual vamos a estar a la altura, en el 2010 vamos a tener terminado lo que es hoy la H ya, y ya empezado las obras de las otras 3. Y hay un proyecto, hay casi un compromiso de inversiones por una empresa muy importante española que está haciendo el subte en Madrid y también con el mismo ejido y la misma tecnología que se utilizó ahí y en Santiago de Chile, en el cual vamos a tener 10 kilómetros de construcción de subte por año. Desde que se inició el subte de 1913, ahora teníamos 0.6 kilómetros por año. Yo creo que se puede hacer por la tecnología, porque creo que hay recursos para hacerlo y creo que hay una voluntad política en hacerlo también. Esto va a facilitar muchísimo porque es el mejor transporte, el que menos contamina, como lo hemos dicho acá. Sí. Creo que va a haber un subte mucho más moderno del que tenemos. Tiene que ver también con esto del pedido de autonomía y además, por supuesto, empiezan a romperse las barreras arquitectónicas que tenemos. ¿Por qué? Porque también en este proyecto está el soterramiento del Sarmiento, de llevarlo hasta Liniers. El subte va a terminar por lo menos este año, o a principios del 2008, el año que viene, ya se inaugura la estación Nazca, lo cual ya tenemos casi más del 50% de su traza hasta Liniers terminada. Se van a construir más de 12 centros de transferencia que tienen que ver con esto, con transferencia de transporte público, de colectivos o de trenes con el subte.
Bueno, y el levantamiento de innumerables vías que son los grandes muros de Berlín que tiene la ciudad de Buenos Aires, en el cual dividen barrios enteros, como en el caso del Sarmiento, en el caso del Urquiza, el caso del San Martín, en algunos casos con puentes y otros casos como en el soterramiento. Bueno, y la propuesta que nosotros hacemos es que vayamos y apuntemos de una vez por todas al uso de colectivos, que es el que mayor cantidad de pasajeros lleva y que tiene que ver con una interconexión más allá del tren del área metropolitana. Y acá me parece que la Ciudad de Buenos Aires tiene la política medular y central para todo esto. Es decir, empezar a tomar ejemplos, como muchas veces lo hemos dicho y lo pusimos acá, el tema de Bogotá, el Transantiago en Chile, el Transmilenio, bueno, en Bogotá, y también lo que se hizo en Curitiba, y que lo están copiando en ciudades importantes del mundo, que es hacer de una vez por todas un sistema troncal. Es decir, en las grandes avenidas empezar a tener una vía exclusiva de ómnibus que puede ser el de doble trazado, aquel famoso que tiene un fuelle en el medio donde lleva el doble de capacidad, y de ahí tener interconectados los otros colectivos con zonas que son troncales y interzonales, en el cual hay líneas de colectivos que se conectan de barrio a barrio, ¿sí? Y después con este sistema troncal para llegar al centro o para conectarse con el subte. Esto es lo que se está haciendo en todos los lugares del mundo. La Ciudad de Buenos Aires tiene el privilegio de tener una estructura muy buena por haber pensado en aquellos que pensaron un país distinto y planificado ya con un subte en 1913 y bueno, y con todo un sistema de una vez por todas desalentar el ingreso del auto, por ejemplo, terminar con que la zona histórica, es decir, San Telmo, la zona bancaria, no ingresen más los autos, no ingrese el colectivo, el colectivo común que vemos nosotros a esa zona, sino que pase por las avenidas transversales y las avenidas troncales. Para lo cual habrá que construir muchos más estacionamientos. Bueno, dentro de los centros de transferencia se está estableciendo estacionamientos que son algunos barriales, debajo de las plazas. Se empezó ahora con el debajo de la Plaza Flores, el primero de los 13 estacionamientos subterráneos que se quieren hacer. Y también hay un proyecto que ojalá se lleve adelante que se llama estacionamientos locales. Estacionamientos para los vecinos que viven en barrios de Buenos Aires y que no tienen capacidad hoy en estacionamientos privados ni en estacionamientos de edificios para que puedan dejar sus autos ahí y tomar alguno de estos medios que decimos para llegar al centro de Buenos Aires. Y también hablemos de que la Constitución y la descentralización administrativa de la Ciudad de Buenos Aires con el tema de las comunas va a hacer que... A descomprimir. Claro, la infinidad de trámites que ya no hace falta que uno vaya al centro de la ciudad, ¿no? Porque de hecho hoy, por ejemplo, para cualquier trámite que tenga que ver con la transferencia de un auto, uno se tiene que movilizar a la ciudad, al centro de la ciudad. Cualquiera. Y además de eso... Hoy los EGP son solamente mesas de entrada de cualquier reclamo que terminan estando en el Palacio Municipal, en ese Palacio Kafkiano, que en una canastita llena de expedientes se resuelve la vida, obra, bienes de cada uno de nosotros. Sí, tal cual. Bueno, vamos a ver, porque digo, entonces lo que estás planteando es, primero que hay mucho hecho, hay mucho por hacer, pero también que está la voluntad política para hacerlo, porque y ahí, no es solo un tema de dinero muchas veces. Y yo creo que por lo que estoy viendo, independientemente del color político, hay una continuidad o hay un hacer de una continuidad de no hacemos como siempre los argentinos, que el plan anterior no sirve, hay que tirarlo, el plan, hay una matriz que no es exclusiva nuestra y me parece bárbaro, es una matriz que está aprobada en las mejores ciudades del mundo y me parece que más allá de algunas modificaciones o algunas interpretaciones distintas en las cosas, se va a seguir adelante porque además la legislatura aprobó el presupuesto, el plan de obra está aprobado y es un plan de obra a 3 años por lo menos en el inicio de la etapa. Así que yo creo que vamos a llegar a una ciudad de Buenos Aires en el 2000 en lo que es el transporte público de pasajeros, muy importante, pero falta esta decisión de establecer, de poner en funcionamiento el ente de transporte del área metropolitana, donde tenga voz y voto los municipios de Buenos Aires, es decir, lo de primero y segundo cordón, la provincia de Buenos Aires por supuesto, el gobierno federal, porque esto es un tema federal porque incumbe al 33% de la población del país, nada más y nada menos, y la Ciudad de Buenos Aires, que tengan voz y voto en una planificación integral con todo lo que tiene que ver el área metropolitana. Julio Balbi, gracias. No, al contrario, gracias por invitarme. A la pausa.